Como cada martes tenemos este espacio, el día que cambió mi historia, en donde pues conocemos una parte del testimonio transformador de diferentes personas. Y hoy está conectada con nosotros a la distancia Daniela García, que nos contará un poco acerca de este bello testimonio. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana, a todos los que se conectan desde su casa, desde su hogar, desde su carro, de donde quiera que nos vean. Aleluya, un abrazo a larga distancia. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Daniela, muchas gracias a ti por separar este espacio, este tiempo para compartir con nuestra audiencia. ¿Cómo fue ese día que Dios cambió tu historia? Bueno, este, yo vengo desde mis 3 años, yo vengo aceptando al Señor. Mi papá y mi mamá salieron un día caminando, buscando dónde estaba sonando una alabanza y llegaron a una campaña, y cuando llegaron a esa campaña, allí decidieron aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Más adelante mi mamá me cuenta que yo le pregunté que qué yo tenía que hacer también para aceptar a Dios. Y ella dice que desde mis 3 años, ¿verdad? Prácticamente nacida, dirían muchos, dentro del Evangelio decidí aceptar al Señor. Pero no fue más ya que a mis 17 años cuando vengo a tener un encuentro verdadero con Dios. Qué bueno que lo mencionas, Daniela, porque muchos niños, hoy muchas personas adultas que nos escuchan, de niños hicieron esa oración aceptando a Jesús en su corazón, porque era el campamento, porque era la instrucción de la maestra en la escuela dominical. Así es. Pero tiene que haber ese encuentro, ese día en el que conscientemente nos damos cuenta de que realmente Jesús es el dueño de nuestro corazón. Y tú eras muy jovencita, Daniela, ¿qué pasó en ese momento? Ay, bueno, a veces nosotros estamos dentro del Evangelio, estamos yendo a una iglesia, pero todavía no hemos tenido un encuentro con Dios. Estamos escuchando que se cantan las alabanzas, estamos escuchando que uno danza, hablan en lengua, pero todavía no conocemos al verdadero Dios. Entonces, ¿qué pasó conmigo? No tenía un encuentro verdadero con Dios. Yo iba simplemente a la iglesia, me sentaba, cantaba, pero no tenía un encuentro con Dios. Vivía una vida desordenada, y cuando digo desordenada es que nosotros hacemos muchas cosas que a Dios no le agradan porque no le conocemos. Pero el día en que nosotros verdaderamente entramos a conocer a Dios, entonces nuestra historia es cambiada. Por ejemplo, en mi vida he pasado muchos procesos de testificar, serían largos, pero tuve una caída con quien hoy es el Día del Padre de mis hijos, pero yo no había tenido un encuentro con Dios. El entrar en ese pecado me llevó a anhelar lo que es la presencia de Dios y que Dios llegara a mi vida. Y en este tiempo, Daniela, bueno, en tu familia, pues también iban a la iglesia. A veces esperan mucho de nosotros, ¿no? Creyendo que, bueno, si desde chiquita está en la iglesia, se imaginan que vamos a tener un camino siempre muy derecho, sin caídas, como tú lo mencionas, pero no es así. Y aún dentro de ese tiempo de dificultad, de caídas, Dios sigue estando ahí para nosotros. Amén. Así es. ¿Cómo fue ese momento, Daniel, en el que te diste cuenta que aún cayendo, aún equivocándote, Dios seguía ahí? Amén. Fue algo muy lindo para mí, una experiencia inolvidable que no volvería a pasar por el pecado, pero cuántas veces yo desearía anhelar la presencia del Señor todo el tiempo, haría lo que fuera para no perderla nunca. Porque cuando nosotros entramos en lo que es el desorden y nos metemos al pecado, nosotros salimos de lo que es la cobertura de Dios. Bendito es el Señor. Y en ese momento
yo necesitaba, anhelaba tener un encuentro con Dios. Y en ese momento yo me sentía vacía, a pesar de que iba a la iglesia, me sentía vacía, me sentía sola, llegó a mi vida la depresión, llegaron las voces de Satanás a decirme, tú no vales la pena, tú no vas a salir de esta, tú no vas a seguir adelante, porque Satanás siempre está presente. Pero qué bueno, como tú mencionabas anteriormente, Dios nunca se aparta de nosotros. O sea, Dios nunca me dejó, Dios siempre estuvo ahí. En ese momento yo empecé a clamarle a Dios y a decirle, mira, si de verdad tú existes, si de verdad tú eres el Dios de amor, yo necesito que tú vengas a mi vida. Y recuerdo que me fui de rodillas a mi cama y empecé a cantar esta canción que es de mi propia autoría. Yo necesito un impacto de gloria. Y empecé a decirle al Señor, impáctame con tu gloria, lléname, vuelve a mi vida porque yo me sentía vacía. Ahí yo tuve lo que fue un encuentro con Dios. En ese momento yo sentí lo que fue el verdadero amor de Dios, pude sentir sus brazos abrazándome, pude sentir que Él me estaba consolando, pude sentir que Él me estaba llenando, que su Espíritu Santo estaba al lado mío, pero primero tuve que pasar ese proceso para que yo entendiera que es cuán importante es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Ujú. Y bueno, creo que el Señor también permite estos momentos para que nosotros nos acerquemos, para darnos Así es. cuenta de la gran necesidad que tenemos de Él. ¿Cómo fue a partir de ese momento la vida de Daniela? ¿Qué cosas cambiaron? Uh, Cambió bastante mi vida. Ya después de ahí, mi vida fue otra. Pero no obstante eso, tuve mi primera hija, ¿verdad? De ese pecado. Luego tuve una segunda hija. Y aún así, seguí conociendo al Dios de amor. Dios me dio una hija con condiciones especiales, tiene una enfermedad rara denominada esclerosis tuberosa. Y la misericordia de Dios para Daniela García fue asombrosa. Cuando los médicos decían que ella no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a hacer nada, me decían, prepárate porque vas a tener una niña parapléjica. La misericordia de Dios en ese encuentro que yo tuve con él se apoderó de mi hija. Wow. Poderoso es el Señor. Cuando los médicos dicen que no hay esperanza, hay un Dios que está diciendo sí hay esperanza, sí se puede salir de esa situación. Hay gentes que todavía está pensando que Dios no le ha perdonado porque cometieron un error o Ujú. porque cometieron un pecado, pero no es así. Cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor y le pedimos perdón, Dios nos transforma y nos hace una nueva vasija. Desde ese día nació quien es hoy en día Daniela García o adoradora Daniela García. Ujú. Tuve que aprender a adorar a Dios en medio de esa situación. Tuve que cambiar mi estilo de vida y empezar un estilo de vida nuevo para aprender a adorarle, para aprender a darle gratitud a Dios, porque, gloria a Dios, perdón, ahí fue que yo vine a conocer qué era estar cerca de Dios y qué era la misericordia de Dios en la adoración. Un día él, después de esto, me levanta y me da unas palabras proféticas y me dice, te voy a levantar como adoradora. Y yo decía, Señor, pero yo no sé cantar, o sea, yo un corito en la iglesia, no más. Pero si tú dices que yo voy a cantar, tú tienes que arreglarme esta voz, porque yo decía, yo canto como los gallos, yo no sé cantar. Y verdaderamente que ha sido asombroso. El mismo Espíritu Santo un día orando me dijo, canta porque yo te voy a ayudar. Y recuerdo que yo empecé a cantar esa canción que dice, un impacto de gloria sobre mi vida, hazme de nuevo, divino alfarero. Esa es una de mis primeras canciones. Ahí Dios empezó a moldear mi voz. Ahí Dios dijo, ahora sí, voy contigo y aquí estamos. Él ha cambiado totalmente mi vida. Ha sido demasiado bueno conmigo. Nos llena de alegría cada vez que escuchamos estos testimonios en donde el Señor hace cosas tan grandes en corazones dispuestos, porque no Amén. tienes que ser perfecta para que Dios haga obras maravillosas en tu vida. Es Daniela, así. nos están escuchando mujeres que
están pasando por ese momento de duda, de sentirse no merecedoras del amor de Dios por sus equivocaciones, por las malas decisiones. Así Que es. aunque Dios nos perdone, tenemos que enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones. Pero no Es tiene que ver así. con que Dios nos esté castigando por esos errores. ¿Qué les dices, Daniela, a esa mujer en específico que te esté escuchando en este momento y que anhela sentir ese perdón y que no se atreve a acercarse a buscar a Dios porque cree que no merece su perdón? Yo le diría que se perdonen primeramente a sí mismas, que se amen, que se valoren. Y les diría que en su palabra está todo. Les diría que hay un Dios de amor, que a pesar de que nosotros hayamos cometido el error que cometamos, nos sigue amando. La Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Yo era una de esas mujeres que pensaba que Dios no me podía perdonar a pesar de mi pecado, a pesar de mi error. Pero un día recuerdo mi papá que ya partió, está en los brazos del Señor. Me dijo, yo necesito que tú entiendas que Dios te ama tal y como tú eres. Eso yo le digo a las mujeres que me están escuchando. Dios te ama tal y como tú eres, no importa lo que hayas hecho, no importa el error que hayas cometido, ya Dios te perdonó, porque Dios no es como los hombres. Dios no es el Dios que te sigue acosando, que te sigue diciendo, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. No, Dios es el Dios que todos los días te dice, tú eres mi princesa, te dice, tú tienes fuerza, vamos, levántate, tú eres una guerrera, tú eres una princesa, tú eres una mujer de Dios. Y que muchas veces podemos sentirnos menospreciadas o como que todo el mundo nos acusa. Y si nos vamos a la Biblia, encontraremos la historia de aquella mujer que le estaban apedreando. Y en ese momento Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay mujeres que tienen que levantarse hoy, mirarse al espejo, como un día yo lo hice, y decir, Daniela García, un día Dios va a hacer algo poderoso contigo. Dios te va a levantar, tu vergüenza será quitada y tu nombre será reconocido, porque el primer valor tenemos que dárnoslo nosotros. Y cuando nosotros creemos en lo que Dios depositó en nosotros, entonces Dios dice, amén, voy a entrar contigo. Así que no se desanime, mujer que me escucha, eres una guerrera, eres una princesa. Si piensas en todo lo que has atravesado y hasta dónde has llegado a pesar de tus lágrimas, a pesar de esos momentos fuertes que has vivido, te darás cuenta que la misericordia de Dios te ha abrigado, te ha abrazado y que hoy en este día te dice, te amo y te escogí para grandes cosas. Amén, amén. Yo tomo esa palabra en el nombre de Jesús Amén. y tú, mujer que nos estás escuchando, vívela, apodérate de esa Así es. palabra, hazla que se haga viva en ti. Y también, pues bueno, sigue a adoradora Daniela García, porque palabras como estas, de ánimo, de aliento, cuando las escuchas con una música linda, en una atmósfera de adoración, tienen Así es. otro impacto en nuestra vida. Daniela, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales para escuchar tu música? Bueno, estoy en YouTube como Adoradora Daniela García, en Facebook me van a encontrar solo como Daniela García, estoy por ahí por TikTok también como Adoradora Daniela García y estamos por ahí llevando un mensaje de amor, un mensaje de levantamiento, de salvación, porque así como hablamos al principio, yo también viví depresión. Yo intenté quitarme la vida porque yo sentía que mi vida ya no era nada, que estaba siendo despreciada, porque vuelvo y digo, el mundo nos acusa, pero Dios nos ama. Y sabes que en el momento en que yo iba a intentar quitarme la vida, estando de 6 meses de embarazo de mi segunda hija que se llama Samaria, Dios envió ángeles a librarme de la muerte y a decirme que todavía en mí había valor y que lo que Dios iba a hacer conmigo era asombroso. Hasta hay mujeres que han pensado quitarse la vida, que dicen, ya yo no puedo más con esta situación, me voy a matar, es mejor morir. No, es mentira, no es mejor morir, es mejor venir a los pies del maestro y entregárselo todo. Y yo sé que hay mujeres ahí que me están escuchando que necesitan entregarle todo a Dios en sus manos en este día.
Así es. Muchas gracias, Daniela, por recordarnos esto tan importante de lo que tal vez tú que nos escuchas estás cansada, es de esta manera de vivir, pero no de la vida. La vida es hermosa, la vida, Dios nos ha preparado para tener una vida bella. Y pues bueno, Amén. si a causa de esas malas decisiones esta vida no te está gustando, no la cambies por la muerte, cambia No. más bien esa manera de vivir. Amén. Y Jesús está ahí para Así recibirte, es. para guiarte, abrazarte y mostrarte el verdadero camino. Así como sucedió con Daniela, a punto de dejar esta vida y de quitarle la oportunidad también a su hija de vivir esta vida Así es. maravillosa. Así que muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros, por compartirlo. Gracias por llevar a las redes sociales este talento especial Amén, que Dios amén. puso en ti para adorarle y para, pues bueno, invitarnos a nosotros también a entrar a esta atmósfera de adoración a Amén, través así de es. tus cantos. Dios te bendiga grandemente, Daniela, y pues bueno, te Amén. estaremos escuchando y siguiendo en tus redes sociales. Gracias por estar Amén. aquí en Tempranito. Amén. Gracias a ustedes por esta hermosa oportunidad que se me brindó en este día. Un abrazo a la distancia.